Ok, ¿pueden reportar lo que se está viendo? Es el blog de química. Este blog de química. Ok, estamos en la semana 7 y lo que vamos a estudiar en realidad son conocimientos previos, porque también para las concentraciones y también para estar estudiando los métodos de separación, tenemos que manejar muy bien las unidades. Así que la clase de hoy lo vamos a dedicar a ver el sistema de múltiplos y submúltiplos de las unidades de medida. En realidad es una reactivación. Okay. Esto debieran de saberlo. Pero les pido perdón a los que ya lo sepan. Pero tengo evidencia clara que algunos de sus compañeros no lo dominan. Y lo necesitamos para poder enfrentar con acierto lo demás y los eventuales problemas que siguen. Como fue evidente con los problemas de concentración, me percaté que había este problema también y bueno, lo hacemos. Ok, fíjense que en la realidad nos encontramos con objetos semejantes a nuestro tamaño. Alguno de ustedes mide 1,80, otro mide 1,50, ¿no? Pero hay en el universo otros objetos mucho más grandes y otros muy pequeñitos. Otros objetos que necesitamos medir sus dimensiones, y para medirlos podríamos usar la unidad de medida de la magnitud que nos interesa. Por ejemplo, si hablamos de tamaño, podemos usar el metro. Sin embargo, por ejemplo, espero que se vea esta imagen, si se alcanza a ver, perfecto. Es una imagen que muestra el tamaño de algunos objetos pequeños. Ustedes recordarán que hay en las mediciones de contaminación de la Ciudad de México, hay lo que se llaman PM10. Son partículas de 10 micrómetros de diámetro. Todo esto mide 10 micrómetros. Y su glóbulo rojo, su célula roja de la sangre, mide 7 micrómetros de diámetro. Es un disco aplanado y de diámetro tiene 7 micrómetros. Luego, como recordarán de hace 2 años que hubo una gran cantidad de incendios en la ciudad, en México, entonces parte de la contaminación de la ciudad de eso fueron las partículas 2.5 que se formaron en esos incendios y que creaban muchos problemas de neblinas en la ciudad. Entonces ese es el tamaño de 2.5 micrómetros de esas partículas. Y bueno, una bacteria como este bacilo que tiene forma de salchicha, ¿se dan cuenta? Mide medio micrómetro de grosor. Y luego aquí tienen al coronavirus, que mide 1/10 de micrómetro. Y luego pues hay partículas filtradas por las máscaras de alta calidad, de alto rendimiento, que se tienen que colocar de manera correcta, de manera que selle completamente su cara, lo cual hay que acomodar la lámina de ajuste nasal, hay que doblarla bien y ajustarla al contorno de su nariz, porque de otra manera entonces esos cubrebocas de alta capacidad de filtración no sirven. Entonces las partículas que llegan a ser filtradas por esas máscaras es de 7 milésimos de micrómetro. ¿Ok? Y entonces tenemos esos objetos muy pequeños. Sin embargo, es poco práctico usar el metro, porque el tamaño de una molécula de agua es de 0.000000003 metros. Leer eso es un relajo. Normalmente
se ponen comas de 3 en 3 para más o menos hacer la lectura más veloz. Entonces una molécula de agua mide unos 3/10,000 millonésimos de metro. Obviamente usar el metro para medirla es muy complicado, no es práctico. Mientras que por otro lado, en el otro extremo, el diámetro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, es de alrededor de 1 seguido de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ceros de metros, aproximadamente unos 1000 trillones de metros. Y en la imagen pues se muestra, representa el conocimiento que tenemos del origen del universo, que lo explica la teoría de la gran explosión, que antes la estudiaban en biología y ahora con los nuevos programas ya prácticamente no se menciona, pero el hecho está en que el universo que tenemos aquí, esta parte, es realmente grande. Estamos hablando de trillones, es muy, muy grande. Y claro, no podemos hablar de años tan fácilmente sin aplicar otras unidades, porque escribir este número es realmente difícil. Ahora, luego de esta introducción, vamos a observar este video. Por favor, se fijan en dos cosas. Van a ver los objetos, los van a ver a diferente escala. Primero los van a ver cada vez más, el rectángulo de lo que es el video va a tener cada vez mayor tamaño y luego menor tamaño. Fíjense en las unidades, en los números y en los objetos que existen en esas dimensiones. Entonces tenemos una chica, lo que tenemos de ancho mide 1 metro, 10 metros, 100 metros, y ya se ve ahí esa ciudad. 1 kilómetro, 10 kilómetros, y ya se ve cuestiones geográficas. 100 kilómetros, se ve el mar, la bahía. 1000 kilómetros, ya se ve la costa de Norteamérica. 10,000 kilómetros, ya se ve la Tierra cada vez más chiquitas. 100,000 kilómetros se ve la órbita de la Tierra y la Luna. 1,000,000 de kilómetros, pasamos de ver el cinturón de los asteroides. 100 millones, los planetas interiores. 1,000 millones, en inglés, ya en nuestro sistema planetario. 100,000 millones, lo que tenemos es precisamente lo que es el Sol, nuestro planeta. La zona de dominio solar, 10 años luz, y vemos varias estrellas cercanas, agrupadas, 1,000 años luz, 10,000 años luz, y vemos precisamente grupos de estrellas. Aquí está nuestra galaxia, son grupos de galaxias en 1,000,000 de años luz, 10 millones de años luz, un supergrupo de galaxias local, y 1,000 millones, 10,000 millones de años luz, la estructura a gran tamaño del universo. Y luego nos estamos acercando, 100,000 millones, 10 años luz, 1 año luz, 1 trillón de kilómetros en inglés, 10 billones de kilómetros en inglés, 100 millones de kilómetros, 1 millón, 10,000 kilómetros, 100 kilómetros, 10 kilómetros, 1 kilómetro, 100 metros, 10 metros y 1 metro de dimensión. Y aquí está la cara sonriente de esta chica y estamos viendo sus ojos. Y es 1 centímetro de ancho. 1 milímetro, vemos la pupila, sus vasos sanguíneos en 100 micrómetros. Dentro del vaso sanguíneo una célula glóbulo blanco de 1 micrómetro.
Vemos los cromosomas de esa célula desde 100 nanómetros. Vemos ahí el DNA, 1 nanómetro. Ya empezamos a ver los átomos, 100 picómetros, 10 picómetros. Ahí la envoltura electrónica. Y aquí un enorme vacío. Y ahí en el fondo muy pequeñito, ya de dimensiones de femtómetros, de un femtómetro tenemos a los quarks, que son los componentes más pequeños conocidos del universo. Y nos estamos regresando, 10 picómetros, 100 picómetros, 1 nanómetro, 10 nanómetros, 100 nanómetros, 10 micrómetros, 100 micrómetros, 1 milímetro, 1 centímetro. Y regresamos ahí y vemos la cara sonriente de esta chica. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, la escala de tamaños de los objetos que hay en el universo difieren mucho. Hay objetos muy, muy, muy pequeños y objetos muy, muy grandes. Precisamente por eso, por lo anterior, usamos un sistema jerárquico de unidades mayores y menores a la unidad principal, que guardan una relación de 10 veces cada vez, 10 veces cada escalón, 10 veces cada vez, cada orden de magnitud, más grandes o más pequeñas. Por ejemplo, para las unidades cada vez más pequeñas llamadas submúltiplos, usamos la unidad principal de longitud, es el metro, y el metro tiene 10 decímetros. Y un decímetro tiene 10 centímetros, y un centímetro tiene 10 milímetros. Eso lo deben saber desde primaria, por supuesto. También esto implica que 10 milímetros son 1 centímetro, y 10 centímetros es 1 decímetro, y 10 decímetros es 1 metro. Para las unidades cada vez más que las llamamos múltiplos, por ejemplo, lo mismo, estamos viendo la misma magnitud, que es la longitud. El metro es la unidad principal, pero 1 metro es la décima parte, un décimo, de 1 decámetro. 1 decámetro es la décima parte de 1 hectómetro. Y 1 hectómetro es la décima parte de 1 kilómetro. Por razones culturales, en muchos lugares no usamos los hectómetros, usamos más bien ni los decámetros, generalmente usamos el metro y los kilómetros, pero también a veces usar estos múltiplos pudiera ser útil. O sea, esto que acabamos de expresar, por supuesto, implica que 1 kilómetro es igual a 10 hectómetros. 1 kilómetro es igual a 10 hectómetros, pero también igual a 100 decámetros. Y 1 kilómetro es igual a 1000 metros. 1 hectómetro pues es igual a 10 decámetros. Y 1 decámetro es igual a 10 metros. Entonces, nuestro sistema de numeración usa 10 símbolos para otras tantas cifras o dígitos. Ustedes los conocen. 10. Nuestros ancestros americanos usaban un sistema decimal de 20 dedos, 20 dígitos, 20 cifras. Y eran 20 símbolos de las cifras. Eso porque ellos usaban guaraches y tenían la enorme ventaja que veían 20 dedos. Y eso pues les facilitaba mucho las cuentas en un sistema vigesimal que es diferente al de nosotros. Entonces, estos 10 símbolos que ustedes conocen como números, los conocen mal porque no se llaman números, se llaman dígitos o cifras. Estos 10 símbolos, ¿qué es lo que pasa con ellos? Se les coloca
una cifra al lado de la otra para formar los números. Todos los números que ustedes quieran. El número 20 es un número. Está formado de 2 dígitos, el 2 y el 0. El número 365 tiene 3 cifras. El 3, el 6 y el 5. ¿Ok? Y esas cifras se colocan una al lado de la otra para formar los números. Y según la posición de la cifra, ella vale lo que vale ella misma, multiplicada por 10, 100, por 1000, o multiplicada por un décimo, un centésimo o un milésimo. Y claro, ustedes estudiaron en primaria este sistema de unidades de numeración decimal, en donde, fíjense, cada posición que puede ocupar los números se llama orden. Entonces, tienen aquí el primer orden se llama unidad, el segundo se llama decenas, centenas, perdón, me equivoqué de lado. Aquí las unidades. Aquí el primer orden se llama unidad, el segundo decenas, el tercer orden centenas, el cuarto orden unidades de millar, el siguiente orden decenas de millar, seguimos con centenas de millar y luego pasamos al orden de millones, que son unidades de millón, decenas de millón, centenas de millón. Luego seguimos a los miles de millones, que también se llaman millardos. Es raro en México, son miles de millones o millardos, son unidades de millardos, decenas de millardos, centenas de millardos. Y luego pasamos a las unidades de billón, decenas de billón, centenas de billón. Eso cuando nos movemos a la izquierda del punto decimal. A la derecha del punto decimal tenemos los que se llaman, son fracciones de un entero, y entonces el primer orden a la derecha del punto se llama décimos, el segundo centésimos, y el tercero milésimos, y tenemos más órdenes a la derecha. Lo que quiero que quede claro es que entonces los órdenes son como los escalones de una escalera. Para poder nombrar los números, agrupamos los órdenes de 3 en 3 y esas se denominan clases. Entonces tenemos la clase de unidades, aquí, de la primer orden del trío, y luego del segundo trío llamamos la clase de los miles, de los millares, son unidades de millar. Luego la clase de las unidades de millón, las unidades de millardos, aunque aquí en México usamos mucho miles de millones, la expresión de miles de millones, y las unidades de billones, y ahí claro más grandes. Esa es la razón por la cual los números, cuando se escriben, tienen el punto decimal, y de 3 en 3 se coloca una comilla para facilitar la lectura. Porque este número que tenemos aquí son 2 centenas de millones, una decena de millón, una centena de mil, una unidad de mil, de millar, y 0 centenas y decenas de unidades. O sea, este número se llama 210 millones 100.001 1001 millares y 0 unidades. ¿De acuerdo? Así que, por ejemplo, en este número que tenemos aquí, en este número tenemos el punto decimal está en este lugar, y entonces el primer lugar se llama unidades, segundo decenas,
centenas, unidades de millar, centenas de millar, decenas de millar y centenas de millar, y así sucesivamente. El valor de cada cifra, de cada dígito, depende de qué, de su propio valor y de la multiplicación por un factor, que de acuerdo a la posición que tenemos, la primera posición ese factor es 1, el segundo orden es 10, el tercero es 100, el cuarto 1000, el quinto 10,000, el sexto 100,000 y así sucesivamente. Ahora, el asunto es que estos factores se escriben como números de potencias. ¿Cuánto vale 10 a la 0? ¿Cuánto vale 10 a la 0? Oliver. 0, ¿no? ¿Cuánto vale 10 a la 0? 0, ¿no? Sí, ¿no? No, vale 1. Cualquier número elevado a la potencia 0 vale 1. Ah, bueno. ¿Ok? Sí, Pues 10 a la 0 vale 1. Y 10 a la elevado a la 1, ¿cuánto tú mismo, Oliver? 10 elevado a la primera potencia 10. vale 10, vale lo mismo. Cualquier número elevado a la potencia 1 vale lo que vale ese número. Luego, 10 a la 2, ¿a qué quiere decir 10 a la 2? A ver, Lisbeth Cayetano. 10 a la 2. Multiplicar 10 por 10. Pues 10 por 10. Muy bien, gracias, te felicito. Me perdiste, Cayetano. Te felicito porque precisamente es lo que yo quería llegar, a que este número llamado exponente les dice el número de veces que van a multiplicar por 10. En el número 100, ¿cuántos ceros tienen? 2. Y equivale a multiplicar 2 veces 10. Equivale a que tienen un 1 seguido de 2 ceros. Lo mismo pasa con 1000. 1000 es 10 a la 3. Resulta de multiplicar 10 3 veces. 10 por 10 por 10. 10 por 10 son 100 y por 10 sería 1000. Pero noten la peculiaridad, que la notación exponencial que ya estudiaron en matemáticas tiene la enorme ventaja que le está diciendo el número de ceros. ¿Cuántos ceros tiene 1000? 3. ¿Cuántos ceros tiene 10? El 1 seguido, el número 10,000. Es 10 a la 4. 4. ¿Cuántos ceros tiene 10 a la 5? 5 Sí. ceros. ¿Se dan cuenta? 5 ceros a la derecha del 1. O del valor o de un dígito que esté ahí, que puede ser 2. Entonces ya no serían 100,000, serían 200,000. Ok, todo esto es importante que lo tengan todo claro, y yo sé que estoy seguro que muchos de ustedes sí lo saben. Ya lo sabían, no se aburran. El punto es que en realidad todo el sistema de múltiplos y submúltiplos decimales las muestro en esta imagen. ¿Ok? Entonces, la tabla de múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Medidas, que seguro ya estudiaron en física, pues aquí se los vengo a recordar. Y entonces, los múltiplos van de 10 a la 1, o sea, un 0, 10, se llama el prefijo, es el prefijo que se va a colocar delante de las unidades, se nombra, se verbaliza como deca, y el símbolo de deca es DA. 10 a la 2, es decir, 100,
se usa el prefijo hecto, y el símbolo es una H. 10 a la 3 es kilo, que lo usamos mucho, el símbolo es K. 10 a la 6, están hablando que tienen 6 ceros, es decir, 1.000.000, se llama mega, y este lo conocen muy bien porque la memoria de sus computadoras y también de sus celulares está en megabytes. Y por eso cuando hablan de las unidades, en TICS, hablan de las unidades de la capacidad de información, la cantidad de información de su memoria RAM está en megaoctetos o megabytes. Por eso usamos la letra del símbolo M. 1.000.000.000 se dice giga. Son gigas. Perdón, el mega era de las computadoras viejitas. Ahorita se dan ¿en qué? En gigas. Gigabytes. Ya sé que alguno de ustedes dice giga, porque lo ha escuchado del inglés, pero no, es giga. Estamos en México y hablamos español, y todas estas prefijos se pronuncian en español. Giga son 1.000.000.000. Tera son 1.000.000.000, 10 a la 2. Peta, 1.000.000.000.000. Hexa, un trillón. Z, 10 a la 21, son 1.000 trillones. Y iota, 10 a la 24, son precisamente un cuatrillón. Los símbolos son los que se muestran aquí, y lo mismo pasa para los submúltiplos. El primer submúltiplo es deci, que lo conocen desde primaria, símbolo D, centi, símbolo C, mili, símbolo M, y claro, este es un décimo, un centésimo, un milésimo, y luego tienen un prefijo que se llama micro. El símbolo es la letra Y mu, que aquí está mostrada, y estamos hablando de una millonésima parte de la unidad que ustedes estén hablando. Cortan una unidad, tienen una unidad, y la cortan en 1.000 partes. Esas partes son micros. Luego tenemos 10 a la menos 9, que son 1.000 millonésimos. Hablamos nano, y ustedes deben de recordar que al principio del curso del semestre de química establecimos que la química estudia el mundo nanoscópico. Los objetos que nosotros estudiamos en química tienen estos tamaños. Pueden ser un poco más grandes, un poco más chicos, pero precisamente por eso vivimos en el mundo nanoscópico. En cuarto semestre, cuando empiecen a ver biología, verán que los objetos de la biología existen principalmente en el nivel del micro. Por eso se llama microscopio, por eso se llama mundo microscópico. Y bueno, hay unidades más pequeñas. ¿Sí? A ver, empezamos. Un décimo, D, deci. Centésimo, centis, C. Milésimo, mil, prefijo mili, símbolo M. Luego saltamos de 3 órdenes en 3 órdenes. ¿De acuerdo? A partir de aquí saltamos 3 y hablamos de 1 millonésimo. Prefijo micro, símbolo, la letra Y mu. Luego saltamos otros 1.000 unidades más pequeñas. Estamos hablando de 1.000 millones. Nano, símbolo N. 1 billonésimo, pico, símbolo P. 1.000 billonésimo, fento, símbolo F. 1
trillonésimo, el prefijo exacto, el símbolo es la A, un mil trillonésimo, el prefijo septo, y el símbolo es Z. Y luego tenemos el último prefijo, que es yocto, que representa un cuatrillonésimo. El símbolo es la letra Y. Y bueno, como les decía hace un rato, como lo mencionamos desde la semana 2, los objetos que estudia la química existen en el mundo nanoscópico, nano igual a 1000 millonésima parte del metro. Es decir, miden fracciones o decenas o centenas de nanómetros. Ahí están las moléculas, miden fracciones o decenas o centenas de nanómetros. Las propiedades de las mezclas dependen del tamaño de las partículas del soluto. Los métodos de separación dependen también de ello. Por eso es importantísimo que conozcan la serie de submúltiplos principalmente. Así que deben de aprender realmente, de memoria inteligente por supuesto, el nombre de los prefijos usados para nombrar los submúltiplos, su símbolo y el factor que representan. En otras palabras, esta parte, solo la mitad de esta tabla. De tal manera que tendrían que aprenderse los prefijos, es muy fácil. Deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato, septo y yocto. Son 10. Solo 10 prefijos. 10 símbolos. El símbolo es prácticamente la inicial de cada prefijo, así que pues lo saben perfecto. Excepto el micro, que es la letra mu griega, que es la correspondiente a nuestra M. Muy sencillo. Entonces noten que pasamos de un décimo, a centi, a otro décimo de decímetro, a otro décimo de centímetro son mili, y luego pasamos de un milésimo en un milésimo. Son todas estas clases de decimales. Entonces van a checar esta tabla de aquí arriba, ¿verdad? Entonces noten que pasamos de submúltiplos mayores dividiendo entre 10 cada orden de magnitud. Pasamos de los múltiplos menores a los mayores multiplicando por 10 cada orden que nos desplacemos en la escala. Por ejemplo, si estamos hablando de la unidad principal de masa, el gramo, pasamos a unidades más pequeñas multiplicando cada orden por 10. Hagan de cuenta que cada orden es un escalón. Entonces, de kilogramos a hectogramos, si tenemos un kilogramo, multiplicamos por 10 y ya tenemos 10 hectogramos. 10 hectogramos lo multiplicamos por 10 y tenemos 100 decagramos. Multiplicamos por 10 y ya tenemos 1000 gramos. Multiplicamos por 10 y tenemos 10.000 decigramos. Multiplicamos por 10, tenemos 100.000 centigramos y multiplicamos por 10 y tenemos 1.000.000 de miligramos. Y de regreso, lo que tenemos que hacer es dividir. Si nosotros tenemos 500 miligramos y lo queremos expresar en centigramos, lo único que tenemos que esos 500 miligramos lo dividimos entre 10 y entonces tenemos 50 centigramos. Si lo expresamos como decigramos, lo dividimos entre 50 entre 10, tenemos 5 decigramos. Si lo expresamos como gramos, dividimos entre 10, entonces tenemos 5 décimas de gramo.